Bienvenidos y bendiciones a todos ustedes. Ya estamos en nuestra cuarta clase y en esta clase vamos a hablar sobre quién es Dios y sobre la Santísima Trinidad. Vamos a explicar un poco de todo eso. Y para empezar todo esto, vamos a empezar con la palabra de Dios. Isaías capítulo 44, versículo 10. Así dice Yahvé, el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios alguno. El propósito entero de nuestras vidas es regresar hacia Dios. Ya sabemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza y por lo tanto uno desea internamente regresar hacia Él, conocer quién es ese Dios. Todos estamos muy curiosos, hasta los que dicen que no pueden negar que siempre buscan alguna manera de llegar, de poder entender nuestro propósito de vida, poder entender los misterios de este mundo y demás. Y la religión nos enseña cómo es que nosotros podemos regresar hacia Dios. La religión nos enseña quién es este Dios para nosotros, cómo servirlo, cómo amarlo. Y en otras palabras más simples, la religión nos enseña a conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre el significado de esta palabra Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos referimos cuando decimos Dios? Cuando decimos Dios nos referimos al creador de todo el universo, de todo lo visible y lo invisible. ¿Y qué significa crear? Cuando hablamos de crear, decimos que lo hizo de la nada, usando nada, creó las cosas. Y esto es muy importante distinción porque nosotros podemos hacer cosas, que es tomar materiales que ya existen y moldearlos a que tengan algún tipo de función o cualquier tipo de obra o representación de algo más. Eso es hacer, pero crear, realmente lo que es crear es agarrar de la nada y hacer algo. Cuando hablamos de este creador, hablamos de que este creador creó el mundo, el universo, las plantas, los animales, nosotros mismos, nuestras almas. Y todo esto que hablamos, desde lo más básico como piedras, arena, pero también hasta lo más avanzado como el ser humano, ángeles, todo eso se le llama criatura. Y el único que está fuera de esto es el creador. Y a él lo llamamos Dios. Hay un Dios, claro que sí hay un Dios. Y hay muchas maneras que nosotros podamos ver en el mundo como para comprobar de que sí tiene que haber un Dios. Una muy buena anécdota que me gustaría compartirles es de una persona que estaba caminando por la calle y en eso se encuentra un reloj ahí en el piso. Y es su primera vez que ve uno de sus relojes y lo analiza, lo mira, lo ve, lo puede abrir y mira todas las pequeñas tuercas, todo el sistema que tiene y va entendiendo cómo cada tuerca, cada pieza está completamente hecha perfectamente para ese reloj. Cómo todos estos diferentes componentes trabajan juntos para hacer que el reloj esté cambiando la manita de los segundos, 60 segundos exactos, y cómo después de que haga una vuelta completa, mueve la otra manita que marca los minutos, y cómo esa manita, después de hacer toda una vuelta, hace que mueva la mano de la hora, ¿verdad? Mira cómo ese sistema complejo está y queda maravillado de cómo esto funciona, cómo se hizo. Y él dice, esto tuvo que haber sido hecho por un maestro, tuvo que haber sido hecho por una persona muy inteligente y sabia en hacer relojes. Y viene el otro amigo y lo escucha y le dice, de qué estás hablando? Y él le enseña, ¿no?, el reloj que encontró ahí en el piso y cómo funciona todo. Y entre más lo mira, más detalles va entendiendo y comprendiendo cómo está funcionando este reloj. Y el amigo le dice, ¿cómo eres tú de supersticioso?
Obviamente no fue hecho por nadie, sino simplemente a través de billones de años, por la evolución, por coincidencia, fue creciendo, fue evolucionando hasta que se hizo esto, ¿no? Completamente al azar. ¿Ven qué absurdo se oye este argumento de ese amigo? Y es así pues que nosotros si nos ponemos a ver, si nos ponemos a estudiar cómo funciona la física, cómo funciona el universo, y todo demás, la verdad nos quedamos nosotros sorprendidos cómo todo está creado perfectamente. Yo me acuerdo que en una clase de ciencia con la tabla periódica, creo que así se le dice en español, estaba mirando cómo los elementos están funcionando, cómo están organizados, cómo uno puede predecir más o menos cómo va a ser el material dependiendo de los átomos que tiene y cómo se puede organizar de una manera tan simple, de una manera tan estructurada que uno se queda con eso. No pudo haber sido simplemente hecho por al azar, por chance. Tuvo que haber tenido un diseñador que lo haya creado de esta manera. ¿Por qué los átomos se comportan de esta manera cuando están organizados de cierta manera? ¿Cómo es que podemos encontrar nosotros patrones? Nosotros no estamos creando estos patrones, nosotros estamos descubriendo los patrones que existen y de ahí inferimos otras cosas. Pero todo está perfectamente calculado también. Por ejemplo, el tiempo del día, el tiempo que tarda el mundo para dar una rotación completa, lo que llamamos un día, está estructurado completamente, perfectamente, porque si estuviera un poco más larga los días, nos congelaríamos en el mundo, sería demasiado frío este mundo y no se podría hacer. Si los días se alargan más, se vuelve todo el mundo un desierto. Todo está completamente y perfectamente estructurado y muchos ateos, aquellos que no creen en Dios, dicen que es pura coincidencia, todo esto es hecho por al azar y quizás si fuera una cosa, dos cosas, tres cosas, quizás sí les creería. Ok, puedo ver cómo esto puede ser al azar y pues nos llevamos la lotería porque por esas cosas que pasaron al azar es que puede existir vida en este mundo. Pero cuando estamos hablando más de 100 cosas, casi todo, en todo lo que tú ves, todo está estructurado perfectamente y me quieres decir que todo lo que hay en el mundo fue hecho al azar y perfectamente y nos atinamos. Es como decir que me gané la lotería, ¿no? Una vez en mi vida, pues te creo. Pero si ya tú me dices, he ganado todas las loterías a las que yo me he metido en cualquier país, a cualquier hora. Me he metido a 5 o 10 loterías al día y las 10 las he ganado el premio mayor. Entonces ahí diría, no te creo. O me estás mintiendo o hay algo, hay un tipo de trampa o lo que es, algo está sucediendo. Esto no es posible, tanta coincidencia. Y es por eso que, por ejemplo, David en Salmo 18, versículo 2, dice, los cielos atestiguan la gloria de Dios y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. Y es porque, como les digo, si vemos al mundo, cómo está todo compuesto, cómo todo funciona, entre más ciencia, más matemáticas estudiemos, más nos vamos dando cómo está todo estructurado perfectamente, cómo hay muchos patrones que son confiables en el universo, en el mundo de ciencia y matemáticas, que uno tiene que decir no puede ser hecho todo esto al azar. Por eso muchos científicos a través de la ciencia se dan cuenta de que hay un Dios y cuando creen que hay un Dios que ha creado todo esto, pero no saben quién es ese Dios, se les llama agnósticos. Y los que completamente rechazan a Dios, la existencia de Dios, se les llaman ateos. Ahora, ateos realmente son muy pocos los que verdaderamente existen. Muchas de las veces el ateísmo lo que realmente es un pecado de la soberbia donde
se aman demasiado a sí mismos y por eso no quieren admitir de que hay un ser más supremo, un ser perfecto a quien nunca podamos nosotros alcanzar a llegar a ese nivel de perfección, ese nivel de belleza, de amor, de todo lo demás, todo lo bueno. Y la segunda, y está más común que la primera, es que muchos de los ateos, la razón que son ateos es por algún tipo de pecado que no quieren soltar. Es más fácil para uno que llega al ateísmo decir Dios no existe a dejar nuestra vida de pecado. Si nos atrae el alcohol, drogas, cualquier tipo de vicio, es más fácil decir no existe un Dios que querer cerrar nuestros ojos hacia la realidad de que hay un Dios que nos exige y nos pide por amor a Él dejar nuestros vicios, dejar esas pasiones sensibles a las que se les llaman y abandonar todo eso por amor a Dios. Y es más fácil dejar a Dios que dejar nuestro vicio y es por eso que muchos de nosotros llegamos al ateísmo para de alguna manera media lógica a tener excusa de poder seguir viviendo como nosotros queremos vivir, negando a Dios, porque tienes que negar a Dios si quieres negar la ley moral que Dios ha puesto. No puedes decir si existe un Dios, el Dios de la Biblia es real, pero las leyes de moralidad que Él puso están mal. No hay lógica ahí, entonces tienes que deshacerte completamente de Dios para decir si no hay un Dios, no hay reglas morales a las cuales debo yo de seguir y yo dicto cuáles son las leyes morales a las que yo tengo que vivir. Y es por eso que muchos ateos, igual católicos, llegan a esa mentira de que dicen, pues yo no lastimo a nadie, yo no hago nada a nadie y soy bueno. Pero realmente no examinamos nuestras vidas y cuando examinamos nuestras vidas a la luz de la ley moral que Dios ha puesto, vemos que caemos muy corto a podernos llamar buenos. Vamos pues ahora con el siguiente punto. Dios es un espíritu. Todo lo que existe en el mundo o es material o es espiritual. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser espiritual. Todo lo que es material es todo lo que podemos nosotros sentir con nuestros cinco sentidos, que es la vista, el tacto, el sabor, el oír y el sentir, el tacto. Esos son los sentidos que nosotros tenemos. Entonces todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos es material, que es el agua, la luz, todo lo demás. Lo que es espiritual es todo lo que nuestros cinco sentidos no pueden percibir, pero claro que lo espiritual es tan real como lo material. Unas formas básicas de espiritual, aparte de como los ángeles, son seres espirituales, pero también nuestros pensamientos son cosas espirituales. Nuestra voluntad es algo espiritual. Nadie puede tomarle foto a tus pensamientos. Nadie puede tomarle foto a tu voluntad, pero existen, son reales. El ser humano es algo completamente único porque somos ambas cosas, somos material y somos espiritual. Tenemos nosotros un cuerpo y tenemos nosotros un alma. Las dos son verdaderas, son reales y son necesarias ambas para poder tener vida en este mundo, ya que un ser humano no puede vivir sin su cuerpo material y un cuerpo material no puede vivir en este mundo sin su alma. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser completamente espiritual y como les digo, no solamente Dios es el creador, o sea, apartado de todas las criaturas, sino Él es omnipotente y ese va a ser nuestro siguiente punto. Dios está en todas partes. Cuando hablamos de que Dios está en todo lugar, una palabra que se usa es omnipresente, que quiere decir que Él está presente en todo lugar. Y esto es cierto, Dios está en todo lugar como allá en el sol, en la luna, en todos los planetas y todas las estrellas del universo, en cada rincón de este universo, al igual que
en este cuarto, en esta habitación donde estoy yo grabando este video. Está Dios ahí con ustedes, al lado de ustedes. Está Dios en cada célula de nuestros cuerpos, en cada parte de todo este mundo. Dios ahí está presente porque Dios está sosteniendo la creación entera por sus divinas manos. Y no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay un rincón en el mundo donde nosotros podamos correr para estar fuera de la presencia de Dios. Todo está abarcada por la presencia de Dios y esto le llamamos omnipresencia. Vamos con el siguiente punto. Dios es todopoderoso. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, la palabra que usamos es omnipotente, que tiene que tiene la potencia de hacer todo. La palabra omni significa todo. Entonces, omnipotente significa que Dios es todopoderoso. Y Él lo podemos ver que realmente es todopoderoso porque cuando vemos en Génesis que Dios dice, hágase la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Cuando Dios dijo, hágase un firmamento, hágase las aves, hágase esto, lo otro, se hacían las cosas. Con el simplemente hecho de decir las cosas se hacían. Eran creadas. Como les digo, no era que la luz ya existía de alguna manera y a quien llamamos Dios tomó eso y lo formó. Como muchas religiones paganas, como por ejemplo en las religiones griegas o nórdicas, todos ellos creen que controlan los elementos del mundo, pero nuestro Dios es el creador de todos estos elementos. De la nada las hace que existe y cuando Él quiera, Él puede hacer que ciertas cosas o todas las cosas dejen de existir. En un segundo, lo único que tomaría es que Dios deje de pensar en nosotros y nosotros desapareceríamos. Es así tan grande su poder y Él podría hacer 1 millón de mundos igual que en el que vivimos si Él lo desea. No hay límites absolutos en su poder. Vamos pues ahora con nuestro siguiente punto, que Dios lo sabe todo. Vamos pues ahora con nuestro siguiente punto, que Dios lo sabe todo. Dios ya sabe todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Algo que me causa mucha tristeza cuando hago examen de conciencia y pienso mucho en su pasión. Ahorita acabamos de pasar Adviento, Navidad, y sí es un momento de felicidad de que Dios está con nosotros, Emmanuel. Dios está con nosotros, pero también es un poco de tristeza saber, por ejemplo, acompañar a María, que María en la profecía de Simeón, ella sabía cuál era el plan divino de Jesús, lo que iba a pasar. Lo que no sabía era cuándo lo iba a pasar. Nosotros ya sabemos cuándo lo iba a pasar, ¿verdad? Entonces para mí, es triste saber de que estamos celebrando pues al niño Jesús, está con nosotros, pero es triste pensar el por qué Dios ha venido a este mundo. ¿Qué es lo que va a tener que Él pasar y sufrir? No porque nosotros lo hemos obligado a hacer esto, sino por su amor hacia nosotros. Ese amor que nos tiene hacia nosotros lo obliga a hacer todo esto. Una obligación en el sentido de amor, donde Él se siente comprometido por su deseo de amarnos. Y es algo que pues no tiene ningún deber Dios realmente de hacer lo que hizo. Tiene cero responsabilidad de salvarnos porque todos nosotros hemos elegido el camino que hemos elegido. Pero más sin en cambio su amor y su misericordia nos quiere brindar esa oportunidad. Y lo que me causa mucha tristeza al pensar todo eso es de que Dios en la cruz ya sabía las almas que se iban a salvar y las que lo íbamos a rechazar. Dios en este instante sabe en todos los que estamos mirando este video quiénes sí se van a salvar, en el sentido de que quienes sí van a amar a Cristo y quienes no van a amar a Cristo. En la misa, cuando se está haciendo el gran sacrificio de amor en el altar, cuando
Y vamos a hablar más sobre la Eucaristía en otros videos, pero cuando Dios hace el milagro de la transubstanciación en cada parroquia, en cada hostia que se consagra y uno lo recibe, Dios ya sabe si esa persona que va a recibir, por ejemplo, Dios ya sabe si yo voy a decidir amar a Cristo o si en mis últimos momentos voy a rechazar a Cristo. Y esos son pensamientos tristes para mí, que Dios sabiendo todo, aún así nos ama. Y vamos pues ahora con el siguiente punto de que Dios es eterno. Para Dios no hay un principio, no hay un tiempo antes de Dios. No podemos ver en el calendario tal fecha fue cuando nació Dios o fue cuando Dios fue creado o algo así, ¿no? Simple, este, Dios siempre ha existido y Dios siempre va a existir. No, no habrá un momento después del reinado de Dios. Su reinado es eterno. Su reinado es para siempre. Entonces, vamos con nuestro siguiente punto de que Dios es todo santo y todo justo. Dios es, como les digo, es todo lo santo y todo lo justo. Lo que es santo es perfecto. Esa es otra palabra que nosotros podamos usar. Y esta perfección abarca todo lo bueno, todo lo moral, todo lo justo, todo lo misericordioso, todo lo amoroso, todo lo bello, todo lo que es bueno, lo que miramos en el mundo, en este mundo que es bueno, Dios lo es a su nivel de perfección. No hay un punto, un grado más alto que uno pueda alcanzar que la que tiene Dios mismo. Entonces uno, aparte de decir que la santidad es la perfección, porque Dios es perfecto, también podemos decir que la santidad y la perfección son Dios mismo. Y podemos ver esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, donde nos dice Jesucristo, nuestro Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en otras traducciones usan sean ustedes santos como ustedes santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y las dos él es lo mismo realmente. Y por eso nosotros como católicos creemos en que hay ciertas personas que alcanzan la santidad. No todos los santos son nombrados santos en este mundo. La gran mayoría de santos que existen, uno no sabe sus nombres. Y aún así tenemos muchos santos a quienes podemos ir y abogar. Nosotros por eso tenemos el Día de Todos los Santos para conmemorar, para darle honor y respeto que se merecen a estos santos que no conocemos o estos santos que no tenemos un día, una fecha del calendario porque nos hacen falta días para poder conmemorar a todos. Y es esta santidad que Dios nos llama a que nosotros alcancemos también. Claro que no vamos a alcanzarla al mismo nivel, pero Dios nos abre las puertas a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar esta santidad y ser parte del cuerpo místico de Cristo. Dios es misericordioso. Esta misericordia nos referimos de que Dios siempre está buscando al que el pecador se convierta. Dios quiere la conversión del pecador. Vemos en la parábola de las 100 ovejas como aunque 99 están salvadas y no necesitan hacer ningún tipo de penitencia, ya están en el cielo, están salvadas, no tienen riesgo. Si se pierde una, Dios va en busca de esa oveja perdida y la ayuda a hacer penitencia y estar de nuevo dentro de la santidad, estar dentro de la salvación. Y es así como Dios es con nosotros, como les acabo de decir yo, cuando estamos hablando de la Eucaristía y como Dios ya sabe todo y sabe quiénes lo van a rechazar, quiénes lo van a amar. Dios se da sin medida a cada uno de nosotros, aunque Dios sepa que nosotros últimamente no lo vamos a escoger. Dios aún así intenta
hace, nos da sus gracias, nos da todo para que nosotros escojamos estar con Él, pero lo único que Dios no va a hacer es forzarnos a estar con Él, a forzarnos a querer estar con Él. Eso es lo único que Dios no va a hacer. Por amor y respeto a nosotros como sus criaturas, que nos dio libre albedrío, nos ha dejado nosotros escoger y respeta nuestras decisiones, pero Dios se da y nos da todo lo que Él nos puede dar para que nosotros escojamos estar con Él. Y es eso su misericordia. Vamos a hablar ahora sobre la providencia de Dios. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir, para alcanzar la santidad, como les dije. Dios constantemente nos está dando sus gracias, todo lo que nosotros necesitamos para sobresalir cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de vicio, para vivir moralmente, para vivir en santidad como Dios nos ha creado, como Dios ha querido que nosotros vivamos. Dios nos da todo lo que nosotros necesitemos para alcanzar nuestro propósito que Dios nos ha dado. Dios también nos da por su divina providencia la vida, porque en el instante, como ya les he dicho, en el instante que Dios deje de pensar de nosotros, cuerpo y alma dejan de existir completamente. Entonces, el simple hecho de que estamos vivos es providencia de Dios. Todos los alimentos que nosotros tenemos, el agua, toda la belleza que nosotros hemos podido ver en nuestra vida y que tiene todavía preparado para nosotros Dios, es la providencia de Dios. Todos, la gran iglesia católica que Dios ha instituido cuando se las dejó a Pedro. Jesús vino a dejar una iglesia y le dio las llaves a Pedro. Esta iglesia es la providencia de Dios. Los sacramentos que Dios instituyó dentro de esta iglesia es la providencia de Dios que nos ayuda a vivir moralmente. Dios, sabiendo que nosotros no íbamos a poder vivir toda una vida sin cometer pecados, no solamente hace el bautismo para lavarnos de todo pecado, pero aún Él sabiendo que después del bautismo íbamos a fallar, Dios crea el sacramento de la penitencia para que nosotros podamos ir, arrepentirnos y ser limpios de nuestros pecados. Dios también nos da enfermedades, nos da dificultades. Todo eso también es la providencia de Dios, porque a través de también los males que nosotros estamos pasando, Dios nos está llamando a que regresamos a estar con Él, que regresemos a estar en estado de gracia, Dios está ayudándonos a hacer penitencia por nuestros pecados cometidos en el pasado, o si ya hemos pagado todo, si estamos viviendo en gracia de Dios, los sufrimientos también están para ayudarnos en nuestra santidad, para que nosotros seamos más como Cristo. Muchos santos que vivieron vidas muy difíciles, que vivían en un estado de gracia, se alegraban por las penitencias que tenían que estar pasando, por todos los males que tenían que estar soportando, porque decían, mi gozo es de que me puedo parecer un poco más a Cristo. Vamos ahora pues a hablar sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un poco difícil de entender porque hasta los grandes teólogos de toda la historia no han podido describir de una manera concreta o entender de una manera absoluta el gran misterio de la Santísima Trinidad. Pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos decir es de que Dios es solamente uno. Tenemos solamente un Dios, no son tres dioses, como muchos judíos o paganos quieren decir que tenemos tres dioses. No, tenemos un solo Dios en tres personas. ¿Cómo funciona esto exactamente? No lo sabemos, pero Dios es el que son, o sea, son Dios y solamente hay uno. Pero dentro de este Dios hay tres personas, a una que le llamamos el Padre, el otro quien llamamos el Hijo, que se encarnó, a quien conocemos como nuestro Señor Jesucristo,
y la tercera persona, quien es el Espíritu Santo. Y esto solamente lo sabemos porque en el Antiguo Testamento se estuvo revelando de que había más de una persona dentro de Dios. Y quizás cuando hablemos sobre la Biblia expliquemos y les enseñaría mejor a más detalle, pero la Santísima Trinidad está en el Antiguo Testamento. Tan solo podemos ver en Génesis, sería una buena forma de explicarlo de una manera muy sencilla, desde el Génesis, ¿verdad? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusa y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahí vemos dos personas, está Dios y el Espíritu de Dios. Ah, y cuando ese es Génesis capítulo 1, versículo de 1 al 2, y cuando crea al hombre, este versículo 26 del mismo capítulo 1 de Génesis dice: después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y demás. Pero ahí son esas palabras claves: hagamos, en plural, o sea, más de uno. No dice Dios, haré al hombre a imagen mía. Dice, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Entonces ahí vemos el plural, vemos que solamente hay un Dios porque siempre lo dice la palabra Dios en singular desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, mas cuando se refiere a sí mismo lo hace en plural, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nos habla sobre el bautismo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, que les dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí Jesucristo nos revela las tres personas dentro de la Santísima Trinidad. Algunas maneras que se explican. Haré los primeros dos niveles, hay un tercer nivel más alto, este, pero para no confundir lo haremos de la manera más sencilla que se les usa para los niños y una manera un poquito más compleja, pero completamente entendible para como jóvenes. La primera sencilla es como en la hoja, en el trébol de tres hojas, así lo explicaba San Patricio, de que ves las tres hojitas, pero es una sola hoja. Entonces esas tres es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es ni el Padre ni el Hijo. Las tres son personas distintas, pero es un solo Dios. Esa es la manera más sencilla. Luego está un poquito más avanzada, que es usando el agua. El agua, ¿verdad? Sabemos que lo que es agua, que es hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno. Si lo tienes a cierta temperatura, le llamamos hielo, ¿verdad? Si lo tenemos en forma líquida, es agua. Y si lo tenemos en forma de gas, le llamamos vapor. Las tres son hechas de la misma. La substancia de las tres es lo mismo. Dos hidrógenos, un oxígeno. Pero el nombre o lo que al quien llamaríamos la persona, que es el hielo, agua y vapor, son distintas, son completamente distintas. Pero la substancia, lo que es Dios, es uno solo. Y esa es otra manera de explicarlo. Y hay una forma mucho más avanzada que eso quizás en otro video, cuando hablemos ya de catecismo más avanzado, se las explicaría. Pero ahora vamos a hablar sobre la naturaleza del alma humana. Ahora, por las revelaciones de Jesucristo no sabemos mucho por el Nuevo y Antiguo Testamento, pero lo que sí sabemos es de que Dios nos ha creado con un cuerpo y una alma. Esa alma es la que realmente le da vida al cuerpo. Si nosotros tuviéramos nuestro cuerpo sin nuestra alma,
el cuerpo deja de vivir, pero el alma sigue viviendo. Entonces sabemos que por esa lógica, el alma es superior que al cuerpo, porque el alma puede seguir existiendo sin la necesidad del cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin la necesidad del alma. Entonces vemos ahí, pero hay muchos errores que se cometen filosóficamente, o queriendo entender cómo es de que esta alma, este cuerpo funcionan. Si vemos como libros antiguos o había un grupo que se llaman cristianos, a los que luego se les llamaban manaicos, que ellos creían de que Dios nos dio dos almas. Tenemos un cuerpo y dos almas, como para comparar un poco a la Santísima Trinidad. Pero una de esas almas eran buenas y la otra alma era mala. Entonces, dependiendo de a quién alimentabas, era el alma que crecía en poder. Y ellos miraban que cuando una persona era mala y quería librarse de ya no ser malo y querer ser bueno, la forma más efectiva o la única manera de hacer esto es terminando la vida de sí mismo para librar esa alma buena, porque ellos también creían de que el alma buena estaba atada hacia Dios y la alma mala estaba atada hacia el cuerpo, hacia lo material. Y de ahí viene también, por ejemplo, los gnósticos, que ellos creían que todo lo material era malo y el Dios de este mundo era el creador de todo lo material y todo lo espiritual era bueno y el creador de todo lo espiritual era el Dios bueno. Crean, se hacen estas ideologías erróneas, ¿verdad? Y podemos ver que esto es erróneo y inmoral porque primero terminas con la vida de ti mismo y segunda porque pones una excusa al mal comportamiento, a la inmoralidad, excusándote de que no soy yo realmente, sino es esta otra alma mala que vive dentro de mí. Y yo no soy culpable de que Dios me haya creado con esas dos almas, entonces crea esa excusa y por eso es de que está malo. Lo que la iglesia enseña es de que cada hombre tiene este, una alma suprema y dominante, quien es eh, esto, la alma natural a la que nosotros tenemos. Es una sola. No puede haber dos almas en un hombre, porque si no estarían en guerra contra sí mismas. Y tampoco es una forma de explicar toda la malicia del mundo, diciendo que hay dos almas, porque eso excusaría al hombre y sus actos, sino que el alma del hombre es racional. Entonces, esa alma racional, conforme la vamos alimentando, va actuando de ciertas maneras y cada alma razona y tiene diferentes experiencias y todo esto lo que hace cada uno de nosotros sea únicos. Entonces, nos debemos de quedar con esto de que cada uno de nosotros tenemos un alma y dependiendo de cómo alimentemos esa alma, es de que es lo que nos deja saber los actos que vamos a estar tomando. Entonces, para querer dejar de hacer ciertos actos y empezar a hacer otros actos, empieza todo del alma, empieza todo de la voluntad. Y eso lo expliqué en otro video que se llama Los cuatro poderes del hombre. Y les recomiendo que miren eso para que entiendan un poco más de la jerarquía dentro de cada uno de nosotros y cómo todo esto funciona. Dios los bendiga. Si no están suscritos, suscríbanse para no perderse del siguiente video. Cada lunes y cada miércoles a las 8 de la mañana local estoy subiendo estos videos para todos ustedes. Déjenme saber si tienen algunas preguntas ahí abajo en los comentarios. Dios los bendiga.